Saludos. En esta ocasión, ya como han visto mi canal, por ahí tengo varias reseñas de diferentes multímetros que tengo y que he estado usando alrededor de todo el tiempo que llevo como técnico. Sin embargo, en alguna ocasión alguien me preguntaba si había una opción que fuera, como él me decía, las 3B, bueno, bonito y barato. En este caso estuve buscando alguna opción para esta persona y encontré este multímetro, que por el precio y las características que tiene, pues es bastante funcional, es de un muy buen precio y una calidad pues, bastante aceptable, al menos lo que yo he visto en la publicación donde lo encontré. Tiene algunas pequeñas desventajas con respecto a otros multímetros que tengo. Sin embargo, creo que por el precio son bastante aceptables. Bueno, sin más lo voy a abrir. De hecho, aquí tengo varias pruebas que ya han visto que realizo. Y estaré comentando qué tal está. Bueno, como vemos es una marca ya conocida que me han visto, que es la que he estado comprando y he estado usando. Es una marca china que se llama Aneng, que se dedica a fabricar estos instrumentos por un bajo coste y una calidad pues, aceptable, digámoslo así. Ya que si bien pues, sí, definitivamente hay aparatos con más calidad, pero pues, con un precio bastante mayor a lo que podría ser este. Bueno, aquí lo vemos, y así en el empaque. Bueno, los que les comentaba, es que este multímetro por el precio tiene algunas características que a lo mejor algunos más caros o los más comunes ya tienen, que es el autorrango. En este caso, como podemos ver, aquí tenemos una perilla y depende de lo que esperemos medir, es la escala que debemos poner, ya sea tanto en voltaje directo, voltaje alterno, resistencia, corriente. Y lo que me gustó de este es que trae para medir capacitancia. Y digo que en aparatos de este tipo y más y de este precio, pues la mayoría casi no trae esta función. Bueno, como les decía, la característica que a lo mejor no tiene con respecto a otros es el autorrango. En este caso nosotros debemos de seleccionar qué escala es la que vamos a medir. Por ejemplo, aquí nos pone de hasta 2 voltios, hasta 20, hasta 200 y hasta 600. E igualmente con las resistencias. En este caso, más o menos nosotros ya debemos de tener una idea de cuál es el valor que debemos esperar. Y con eso nosotros manipulamos el control y lo ponemos en la escala que necesitemos. Es por eso que este multímetro pues, también es de los más baratos, ya que no cuenta con esta función que, como les decía, ya muchos de los multímetros ya tienen. Bueno, otra cosa bueno, vamos a ver qué funciones tiene. Como ya había mencionado rápidamente, tiene función de voltaje directo, DC, voltaje alterno, AC. Tenemos para medir resistencias, un ohmmetro, por así decirlo. Y tenemos para medir corriente, en este caso hasta 10 amperios. Que ya veremos si nos tiene un fusible o no. Tenemos, bueno, aquí lo clásico, función de continuidad y prueba de diodos, que en este caso lo ponen en aparte, lo ponen para aparte. Y tenemos una función que es la de detección de línea de corriente viva, en este caso acercándolo a esta parte. Tenemos una pantalla, es
es bastante pequeño. De hecho es muy pequeño, fácil de transportar. Vemos que mide poco más de 14 centímetros por unos 6,5, 7 casi, ¿no? Tenemos sus puntas, sus cables de prueba. En este caso pues no son la gran cosa, son bastante simples. Y aquí nos dicen que es Cat 3, un máximo de 1000 voltios, aunque francamente nunca he medido tal voltaje con los cables de este tipo. Y seguramente vienen preparados hasta 10 amperios. Aunque aquí en la serigrafía todavía no nos los pone. Son puntas bastante básicas. Y bueno, otra característica tiene este. Bueno, la resolución o el conteo son 2000 cuentas. Es probablemente el conteo más común que vamos a encontrar en equipos básicos. Y ahorita vamos a ver la diferencia con algo que nos dé 9000 cuentas, 9900 cuentas o incluso 25000 cuentas. Que más que nada nos da un estimado de las cifras significativas que obtenemos después del punto. Bueno, vamos a abrirlo. Como vemos, el plástico es bastante simple, no es silicona, pero sí se puede quitar. Como vemos, es un forro el que tiene, que no sé qué tanto vaya a proteger, pero no creo que sea demasiado. Pero sí tiene un poco de una cubierta de tipo silicona o goma. El plástico pues es el normal, no hay nada en especial. Lo que me gustó un poco es que este viene con esta opción de poner nuestras puntas. Más que aquí cuesta un poquito porque como que no está bien, como que no quedó bien el molde. Pero aquí se supone que podemos poner nuestras puntas. Sí. Y será cuestión de que ya lo estemos usando y ya queden con la forma que deben. Bueno, y esto como lo había mostrado en otros, pues viene bien para, por ejemplo, cuando hay que guardarlo o cuando lo estemos utilizando, es más fácil poner nuestras puntas aquí, y ya sea adentro de nuestra maleta, en el área que tengamos para guardar nuestra herramienta o incluso en nuestra mochila. Y es un poco más fácil tomarlo así y guardarlo. Y con las puntas sueltas a veces sí es un poco problemático. Bueno, eso cuando andamos fuera. En mi caso, igual podría quedar adentro de la caja de herramientas. O en la guantera, por ejemplo, si lo quieres para tu automóvil. Ahí lo puedes guardar. Hay un pequeño, hay un soporte para que lo podamos apoyar. Y en este caso vamos a abrirlo para ver qué batería se utiliza.
Aquí tenemos unas advertencias que no lo había visto en otros multímetros, al menos de este tipo. Otro. Y aquí tenemos que utilizar dos pilas AA. Para el momento yo voy a usar estas de carbón, aunque después hay que poner sugiero unas pilas alcalinas. Y listo. En este caso tenemos la flecha en el lugar de apagado y lo vamos a ir midiendo. Como vemos es un panel LCD normal, tipo calculadora. Tenemos una luz de fondo, backlight, y al mismo tiempo se prende este pequeño LED que es como una lámpara. Y vamos a ver qué tal se ve. Creo que lo vamos a probar así. Bueno, la primera prueba que voy a hacer, yo creo que vamos a aprovechar aquí. Lo ponemos en continuidad y diodo, que es normalmente una de las pruebas básicas que solemos hacer. Recuerden, para medir voltaje y la mayoría de las escalas, aquí viene marcado y va nuestra punta roja. Queremos medir corriente, va en esta otra. Y la negra, que es el común o tierra, la ponemos aquí en medio. Bien. Y aquí tenemos. Y parece que las puntas que vienen no son de la mejor calidad. Como vemos, me cuesta detectar. Sí, definitivamente aquí está fallando. Sí, desafortunadamente estas puntas con las que ahora vienen mal. Y bueno, sí, definitivamente aquí un punto negativo para este multímetro. Unas puntas demasiado básicas que nos están fallando la lectura. Bueno, vamos a cambiar por otras puntas. Tengo unas puntas de prueba que venían con otro multímetro que tengo. En este caso aquí sí nos señalan que son de 1000 volts a 10 amperios. Conectamos. Y probamos. Y como podemos ver, la continuidad nos las marca con una LED. Pero sí vemos que es un poco lento. Y recordemos que finalmente son unas puntas bastante sencillas las que usamos. No están chapadas en oro ni nada.
Bien, empezamos. Bueno, aquí vamos a probar ahora prueba de diodos. Lo que aquí hay un detalle, es que cuando escogemos la escala de diodos o continuidad, aquí arriba podemos ver el logo de que está en continuidad. Pues si apretamos Select, pues pasará ahora sí a la prueba de diodos. Bien, probamos este primer LED. Se alcanza a encender y nos da, me parece que es su voltaje, 1.8 voltios. Y si los volteamos no nos debe dar nada. Entonces, que es más grande, igual, nos da el voltaje de LED, 1.8, pero en este caso no alcanza a encenderlo. Vamos a este LED, no este diodo, rectificador, y nos da la caída de voltaje, 198 milivolts. Y aquí no nos da continuidad. En este caso nos logró medir bien los LEDs, aunque el más grande no lo logró encender, solo el más pequeño, que es de menor voltaje. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es medir voltaje. Bien, en este caso por el momento no tengo nada que me dé milivoltios, pero voy a empezar midiendo voltaje. En este caso me voy a apoyar de mi fuente regulada y voy a tratar de obtener 2 voltios. En este caso me ayudaré de este multímetro, que es el que tiene mayor resolución de los que tengo, el más exacto por así decirlo, y voy a tratar de regular los 2 voltios. Y bueno, aquí lo tengo, 2 voltios, 2 cifras significativas. Tengo 4, pero no creo que me dé tantas. Que lo dejaremos aquí. Dejaré guardado el dato. Y ahora mediré con este en la escala de 2 voltios. Y como vemos, aquí no me alcanza a dar la lectura. Porque seguramente si lo subimos a la siguiente escala, sí nos debe de dar el voltaje. Solo que, como en este aparato me marca que hay 2.01, entonces no me alcanza a marcar con la escala de 2 voltios. Pero pues aquí ya vemos la diferencia en la medición. Se nos marca 2.0097 y aquí se nos marca ya como 2.01. Voy a bajarles voltaje ahora y voy a tratar de conseguir 1,5 voltios. Y bueno, al menos es el voltaje que he logrado regular. Es 1.5036 más o menos. Y ahora lo mediremos con este. Y bueno, al menos aquí sí nos marcó como 1.5 voltios. En este caso aquí solo me da 2 cifras significativas después del punto. Y aquí que tenemos 4, pues nos da casi lo mismo, 1.50 y 35 más.
Bueno, ahora sí vamos a medir con nuestra referencia. Le voy a hacer rápido y que vemos que no hay mucha exactitud. Bien, probamos los 2.5 voltios. Aunque aquí la prueba nos da 4 cifras significativas. Los 2.5037. Pero para fines básicos, con 2 cifras significativas es más que suficiente. Y tenemos igualmente los 2.5 voltios. Dimos los 5. Se pasa un poquito. 5.01. ¿Cuánto aquí es 5.0073? Subimos a los 10 voltios. Y nos da 10.03. Cuando aquí en la referencia nos da 10.01. Y aquí se pasa un poquito. Bien. Ahora igualmente con la guía de mi fuente voy a tratar de medir 30 voltios para probar la escala de 200 voltios. Igualmente me apoyaré de este. Y en este caso lo dejaré en 25 voltios. De directa. Y aquí lo tenemos con 2 cifras significativas. 25.01. 25.001 más o menos. Lo probamos con este. Nos fijamos que esté bien la escala para evitar daños. Y en este caso solo tenemos una cifra significativa, pero nos marca bien los 25 voltios. Bien, por este lado vemos que lo hace más o menos bien. En algunas mediciones se pasa muy poco, pero entra en el grado, en un rango que es aceptable. Digo, y finalmente hay que tomar en cuenta que no va a ser un instrumento de precisión. Bueno, vamos con la resistencia. Empezamos midiendo 10 ohms. En este caso vamos a bajar la escala hasta 200, que es lo máximo que podría leer. Nos mide 10.4 cuando aquí nos marca como 10 cerrados. 100 ohms, 100.5 y aquí nos marca 100 cerrados. Seguimos en la escala de 1000 ohms, pero aquí hay que saltar a la siguiente, que es la de 20.000. Y nos da .99, que sería casi los 1000 ohms. Vamos a los 10.000 ohms. 994, bastante parecido a lo que hay aquí. Y a los 100.000 ohms y nuevamente subimos la escala. 99.4, bastante cerca, pero sí ya empezamos a ver una diferencia. Ahí. Muy bien, rápidamente ahora vamos a verlo. Capacitancia, que es lo que decía que en aparatos tan económicos no suele venir esta función. Vamos a ver qué tal está en este aparato. Vamos a la más baja. 20 nanos. Aunque aquí son 101 picofaradios. Hay que ser una lectura menor. Más o menos. Si recorremos el 0 varias 3 veces. Aquí en la prueba nos dice que es 101 picos. Y más o menos sería igual. 1
Bueno, en este caso sí sería un poquito más la diferencia. Como les digo, no esperaba que diera una medición correcta, pero pues se acerca. Y finalmente pues es una capacitancia muy pequeña. Seguimos a nanofaradios. Un nanofaradio. 1.01 a 10. Seguimos estando en la escala. 10.1, 10.16, ¿sí? A 100. Y aquí ya tenemos que brincar de escala. Lo hace bastante rápido. En algunos otros multímetros que tengo se tarda mucho más en hacer la lectura. Tenemos 100 nanofaradios, tenemos 105 nanos. Casi 900. Aquí ya no los midió porque no sobrepasamos la escala. Y en este ya ni siquiera me cansa a leer. 940 nanofaradios ya no se alcanzó a leer. Vamos a medir en 10 ufaradios. Microfaradios. No se alcanza a leer. Aquí tengo 10.1 y aquí tengo 10.55. Y bueno, al menos hasta aquí ya fue lo que nos alcanzó a leer con esta escala de capacitancia. Vamos a ver, aquí tengo un pequeño capacitor de 1800 microfaradios. Alcanzaría a leer en esta escala. De hecho, aquí tengo otro. Este es un capacitor nuevo. Vamos a ver. Desde 1000 microfaradios. Normalmente antes de medirlo los cortocircuitamos. Nos alcanzan a no leer 975. En este caso trato de no tocarlo con los dedos para que no haya interferencia. Guardamos el dato y lo comparamos con este otro. Y bueno, aquí tenemos la capacitancia entre estos dos instrumentos. Como ven es bastante parecida. Y bueno, hasta 2000 microfaradios si nos lee. Más grandes o más pequeños ya nos podemos medir. En nanofaradios nos quedamos hasta 20. Y bueno, tenemos un apartado de prueba de batería. Esta batería está algo descargada, así que no creo que me vaya a los 1.5. Mide 1.4. En este caso vemos que aquí sí nos da 3 cifras significativas. Al menos para batería. Tenemos corriente hasta 10 amperios. Bueno, vamos a tratarlo de medir. ¿Qué tan exacto es la medición de corriente?
Bien, ahora para probar me apoyaré también en este pequeño transformador. Primero lo leemos con este, que sé que tengo que me da más resolución. Y nos indica 8.293 voltios en. Nos estamos aquí. Logramos poner bien la escala. En este caso la más baja que tengo es de 200 voltios. Y nos da 8.2 voltios. Probaremos la red directamente. Tengo 118. Y como vemos tenemos valores bastante similares. Por muy poco se pasa. Bien, vamos a medir corriente. En este caso ponemos el multímetro en la función de corriente. Voy a usar la escala más alta, que son 10 amperios. Y aquí podemos ver que nos indica DC, corriente directa, pero bueno, de corriente continua. Pero con este botón lo vamos a cambiar a que va a leer corriente alterna. En este caso recuerden siempre cambiar la punta, la roja, hacia la parte que nos marca los amperios. Ya que si conectamos de manera errónea, si lo dejamos aquí, seguramente quemaremos el aparato. O si trae un fusible, pues quemaremos el fusible. Bien, aquí ya lo tenemos. Y vamos a cerrar el circuito con nuestras dos puntas, con esta lámpara que ya se las he mostrado en veces anteriores. Y vamos a ver cuánto nos mide. En este caso nos mide 0.78 amperios. Nuevamente me voy a apoyar de mi multímetro, al menos del que ahorita tiene más resolución. Nos cogen la escala de amperios y cambiamos la punta, en este caso al fusible de 20. Recordemos siempre hacer esto cuando vayamos a medir la corriente para no dañar el aparato. En este caso igualmente nos marca por default corriente, pero lo cambiamos a alterna. Y listo, y vemos que las lecturas son bastante similares. Bien, ahora vamos a medir corriente, pero en continuo. Volvemos a dar aquí en selección y se va a pasar a corriente directa. Recordamos tener bien puestas las puntas. Bien. Vamos en negativo, a donde iría el positivo de nuestra carga. Y el positivo hacia donde entra el positivo de
nuestra fuente. Esto para cerrar el circuito y poder medir la corriente. En este caso aquí nos marcan como 23 amperios, punto 23. Y ahora nos vamos a apoyar de este otro multímetro para hacer una comparación de qué tan preciso lo está haciendo. Lo tenemos en AC. Y lo tenemos en corriente directa. Estamos en negativo la carga y el positivo. Y listo, y vemos que el valor es aproximado. Nos marca 0.2403 y aquí, como solo nos da dos cifras significativas, nos da 0.23 amperios. Y nos falta la última, que es la prueba de la detección de la línea viva. En este caso me voy a apoyar de estas pequeñas pinzas. Lo voy a poner aquí para asegurarme que no se mueva. Voy a conectar a la corriente para identificar cuál es la línea viva en estas. Bien, ya tengo conectada la corriente. Y como vemos, aquí nos identifica que esta es la corriente viva. De hecho, no muestra tanto en luz como un pequeño pitido que no sé si lo alcanzo a escuchar en mi micrófono. Y la otra simplemente no nos da señal. Bien, y con esto terminamos al menos las pruebas de todas las escalas. Como hemos visto, la mayoría han ido bastante bien. Tomando en cuenta pues, que finalmente son 2000 cuentas. Y tomando en cuenta que también el bajo precio que tiene este multímetro. Actualmente yo lo compré en una oferta, fueron menos de 100 pesos. Posiblemente si ustedes lo buscan, no sé, en su página favorita de compra en línea, pueda variar el precio, pero en sí es un aparato muy económico. Ya solo nos queda la última prueba, que es la que yo siempre hago, es que vamos a desarmarlo para ver su construcción. Quitamos las puntas y lo apagamos. Bien, desarmamos. Y como alcanzamos a ver, es un aparato bastante sencillo. Aquí debajo está el chip, controla todo el aparato, toda la batería. Es bastante sencilla la conexión de las puntas. Como podemos ver, aquí está. Una, dos, tres. El buzzer, la luz de fondo. Esto que nos sirve tanto como para encender el LED, como la antena para detectar la línea viva. De hecho, si alcanzamos a ver aquí abajo, aquí está esta pequeña lámina.
es la que detecta el campo y manda la señal hacia el chip. Como podemos ver, desafortunadamente aquí no tenemos fusible. Tenemos una pequeña resistencia que funge como su fusible, que es bastante común encontrar en algunos aparatos de electrónica, donde a veces en lugar de colocar un fusible, lo que hacen es colocar una resistencia de bajo valor. En este caso, si hay una sobretensión, en este caso para lectura de voltaje y ampere, de voltaje, resistencia y capacitancia, entonces lo que hace es que esta resistencia se abre, que es esta pequeña que vemos en color dorado. Tiene un espacio para un fusible, pero en este caso por lo económico del dispositivo, pues no se colocó. Aquí tenemos la de la parte que es para la corriente. Igualmente no vemos protección. Podría decirse que aquí podría ir el fusible. Y lo único que tenemos son algunos diodos y un par de resistencias. Como vemos, es una placa bastante sencilla. Digo, tomemos en cuenta que es un multímetro muy económico. Eh, Aquí estas conexiones que van de nuestros puntos de prueba a la PCB son bastante frágiles. De hecho, si los comparo con otros multímetros incluso de la NEX, son bastante una simple lámina. En United o Flux sí es una construcción muchísimo mejor, pero pues también tomemos en cuenta que es un precio muchísimo más elevado. En este caso pues es una protección bastante básica. Como os digo, no hay fusible, simplemente hay resistencias que cuando haya una sobretensión lo que harán serán quemarse. En este caso no alcanzo a ver bien los valores, pero deben de ser resistencia baja, que cuando hay una sobretensión lo que hace es que se quema. Un tipo de fusible, pero en este caso pues no se puede cambiar. O si se cambia pues tenemos que ver que sea un SMD lo que pongamos en su lugar. Y por lo demás pues no hay gran cosa que ver. Una construcción bastante simple, un chip que va prácticamente pegado aquí y no tiene un encapsulado como tal, sino que simplemente se rellena con una resina, como lo podemos ver aquí. Y no pasa. Y bueno, no hace falta ver del otro lado, simplemente vamos a ver las pistas, que son donde se conecta la perilla. Y luego armamos de nuevo. Bueno, ya, ya como comentarios finales, podemos respondiendo que si es bueno, bonito y barato. Sí, tomando en cuenta obviamente el precio. Es un multímetro de la gama más económica que podemos encontrar. Tiene funciones que algunas
de algunos multímetros del mismo precio que no tienen. La resolución bien, pues está bien porque es un equipo básico, un equipo que pues, recomendaría para quien necesite un multímetro pero no quiera gastar tanto y que también no lo vaya a usar tanto. Como le decía, bien este podría ir en su maletero para medir la batería de su automóvil, alguna prueba sencilla de continuidad. Si estás estudiando, por ejemplo, empiezas la carrera de electrónica o simplemente para que quieres empezar de manera como afición, pues también es un aparato de entrada. No vas a gastar mucho dinero. Ya después, si quieren escalar a otra cosa, pues ahí tengo más reseñas de otros aparatos que tengo. Pero, en final de cuentas, lo recomendaría, como bien les dije, para algo muy básico. Y en este caso, pues aprovecha algunas funciones que algunos multímetros del mismo precio no traen. En este caso, el único fallo que he encontrado ahora con es que las puntas no vienen, son de bastante baja calidad. Seguramente este problema se arregla muy fácil. Normalmente las uniones son las que no suelen estar bien, pero esto ya es muy al azar, dependiendo del lote o del vendedor. Puede que tú no sufras del problema que yo tuve, que las puntas al final no funcionaban de manera correcta. Además, en el aparato, pues vimos que todas las escalas las leía mm, de manera bien, sin mucha resolución, pero al final, pues, si buscas un aparato sencillo, pues no vas a necesitar que te dé 3 o 4 cifras significativas cuando estés leyendo. Bueno, eso sería al menos todo por este video y nos vemos la próxima.